Sean todos bienvenidos a la segunda clase de contabilidad financiera de la carrera de Administración de Negocios en el cuarto cuatrimestre. Comenzamos. Vamos a continuar con nuestra materia de contabilidad financiera, ahora con el tema de conciliación bancaria. ¿Qué es la conciliación bancaria? Cuando uno emite salidas o egresos de dinero de la empresa, necesitamos nosotros registrarlo. ¿Dónde se registra? Pues tenemos que tener nosotros un registro propio para cotejarlo. Conciliar es cotejar. Voy a cotejarlo con lo que me está avisando el banco. El banco nos emite un estado de cuenta y tenemos que estarlo cotejando con nuestros registros. Nuestros registros que tenemos ahí bien, entonces vamos a empezar a cotejar. Aquí nos dice que es el proceso de confrontar los movimientos registrados en los libros auxiliares de banco, o sea, la empresa, con lo que se encuentra en los extractos bancarios, lo que envía el banco. Nuestros registros contra nuestros reportes bancarios. De ahí va a salir diferencias, a favor o en contra. ¿De qué se tratan esas diferencias? Bueno, va a haber movimientos, sobre todo de cheques que no se han cobrado, no se ha registrado en el banco, por lo tanto tenemos una diferencia a favor que no ha salido el dinero. En ocasiones, el banco retrasa ese registro de cobro. Acuérdense que en ocasiones cuando depositan el dinero en un banco que no corresponde al mismo que emitió el cheque, se tardan algún tiempo. Entonces, aunque ya lo hayan aparentemente cobrado en lo que o lo hayan depositado sobre todo, porque ya son única y exclusivamente para depósitos, los de las empresas tarda en pasar, por lo tanto necesitamos estar continuamente checando para cuando ya lo registre el banco. Eso es lo que se tiene que hacer, estar viendo que todo lo que se haya salido esté registrado tanto en banco como en nuestros libros auxiliares, como dice aquí, o nuestros registros. Eso es la conciliación bancaria. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la conciliación bancaria. Aquí nos habla de unos ingresos y otros egresos. Así es como se va registrando, nos marca cuando pagamos o movemos con el dinero con cheque, queda registrado qué tipo es. Hay otros que son transferencias. Ahora que está más de moda la transferencia, y cada vez se ocupan menos cheques, afortunadamente. Pero aún así necesitamos estar cotejando continuamente. Pero ahora ya con la tecnología, ya la conciliación es más rápida, es rapidísima. ¿Por qué? Porque aprovechamos la tecnología para cotejar rápidamente. Ya no hay necesidad de estar punteando. En algunos ayeres habría que esperar a que el banco enviara el reporte y empezar uno a cotejar cheque por cheque. Era muy laborioso estar punteando cada uno de los cheques. Estar una y otra vez cotejando para que no hubiera errores. Ahora ya rápidamente, con la tecnología, pues se tiene ya todo de manera digital, se puede hacer banco por banco y rápidamente se hace una conciliación y con eso tenemos nuestra información. Podemos saber los cheques que nos faltan por cobrar, los ingresos que no se han registrado, los egresos, todo lo que nosotros querramos es en la conciliación bancaria. Aquí podemos ver este reporte, que es, como pueden ver, de un programa contable, donde viene exactamente qué número de cuenta es, de qué banco es, si es en pesos o en dólares, con cuánto se inició. Y nos dice cuántos ingresos, cuántos egresos, cuánto nos queda en total. Y exactamente aquí viene registrado
qué número de cheque, la fecha que se emitió, la cantidad y asimismo los egresos. Más bien los ingresos, perdón. Los ingresos también se vienen registrados y nos dice si fue por transferencia, fue por depósito. Entonces, así es como nosotros vemos rápidamente una conciliación bancaria, empezamos a cotejar, rápidamente lo sabemos. Pasamos a lo que son registros contables. Cuando nosotros hacemos un registro en nuestra contabilidad de cualquier egreso o egreso, va a ir afectando nuestra contabilidad. Tenemos que ir registrando asiento por asiento, movimiento tras movimiento, para que con esto realicemos los libros de contabilidad, ya sea diario o mayor. Ya con la tecnología, otra vez vuelvo a insistir, rápidamente con un solo movimiento se captura en libro diario y automáticamente el libro mayor. Ya no necesitamos hacer doble movimiento, simplemente se aplica y con eso nosotros vamos registrando de manera correcta los movimientos que tiene la empresa en materia de dinero, de ingresos o egresos. La contabilidad de impuestos. Bueno, hay empresas que tienen, sobre todo las grandes empresas, tienen determinados departamentos encargados para ciertas cosas en exclusivo, sobre todo en contabilidad. Hay departamentos, por ejemplo, en contabilidad de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cada uno tiene su gente. Hay otros que tienen tesorería de manera exclusiva y hay otros que tienen contabilidad de impuestos. Son los encargados de estar analizando la información que emite contabilidad para con esto realizar el pago de impuestos. Empiezan a ver cómo pagan menos impuestos. Acuérdense que esa es la razón de los famosos contadores. Registrar y sobre todo pagar menos impuestos. Por eso se generan puestos exclusivos para cálculo de impuestos. Son contadores fiscalistas especializados en impuestos para, con eso, buscar la manera de pagar menos impuestos. Esa es la triste realidad de nuestro país. Andamos viendo a ver cómo pagar menos impuestos. Contratamos gente especializada para que nos haga alguna manera de pagar menos impuestos. Bueno, pues este tipo de contabilidad de impuestos se encarga de registrar y presentar toda la información financiera relacionada con impuestos que deben pagar las empresas. Dice que esta información incluye ingresos, gastos, activos, pasivos, que tienen implicaciones fiscales, así como la determinación de los montos. Bueno, asimismo, cuando hablamos de conciliación bancaria, nos dice por qué es importante. Nos dice que es importante porque identifica errores que podemos encontrar a la hora de emitir un cheque, de recibir una transferencia, un depósito, o también cuando nosotros hacemos transferencias o depósitos. Este movimiento se tiene que hacer normalmente cada mes para con esto identificar rápidamente cualquier falla, cualquier error. Si se emiten muchos cheques en un solo día, se reciben muchas transferencias, muchos movimientos, o nosotros hacemos también movimientos, lo ideal sería hacerlo diario para que si hay algún error detectarlo al momento y no esperarnos todo un mes. Pero en empresas donde los movimientos no son tan exagerados, pues lo ideal es hacerlo mes a mes. Otra importancia es prevención de fraudes, que alguien interno o externo quiera hacer algún movimiento para beneficio propio. Y si hacemos una conciliación rápidamente, sabemos
de cuánto fue, y hasta podemos determinar de dónde vino. Con la conciliación podemos hacer estados financieros precisos. ¿Por qué? Porque si tenemos al 100% nuestros bancos, significa que la información es real y verdadera. No podemos nosotros confiar mucho cuando no hay una conciliación bancaria, porque a lo mejor hay un error, como dice aquí, a lo mejor hay un pequeño fraude, y eso nos perjudicaría a la hora de generar estados financieros y por lo tanto la toma de decisiones. Otra importancia es la gestión del flujo de efectivo. Diariamente sabemos con el flujo de efectivo cuánto entró, cuánto salió y cuánto nos queda para disponer de ese dinero. Entonces, todo esto es importante a la hora de aplicar una conciliación bancaria para nosotros tener al día nuestros movimientos bancarios. Viene el punto de la depreciación. La depreciación, pérdida del valor de nuestros activos en libros. Hay que quedar bien claro en libros. Podrá haber equipos, podrá haber algún activo que al mismo tiempo que se va depreciando en libros, va perdiendo su eficiencia en lo que es su utilidad. Puede coincidir, pero casi siempre tienen un valor comercial más alto que el que tendrían nuestros libros. Si nuestros libros contables, un activo ya dejó de valer, podemos ponerle un valor de final de 500,000 pesos, 2,000 pesos, dependiendo lo que se nos permita, como último valor, pero realmente ya no tiene ese valor comercial. Ejemplo, tenemos un vehículo que pierde su valor año con año en libros. Lo va perdiendo en libros, pero no significa que nuestro activo deje de valer de manera comercial. Si un vehículo lo compramos y se deprecia y queda un valor, último valor, pongamos 1,000 pesos. Lo dejamos en 1,000 pesos como último valor en libros. Y siempre va a valer 1,000 pesos mientras no nos deshagamos de él, en libros. Pero resulta que valor comercial, pues tiene un valor hasta de, pongamos, 100,000 pesos. 100,000 pesos, pues funciona muy bien para la empresa. Si lo vendemos de manera comercial, ese dinero puede entrar como otros ingresos y con esto darle un valor comercial a nuestro vehículo. Pero si, como hablamos del vehículo como ejemplo, no adquirimos otro, pues nos quedamos sin depreciar. Pero ¿qué es la depreciación en sí? Sí, la pérdida de valor en libros, obviamente, pero realmente no es que esté perdiendo valor. Estamos recuperando la inversión que hicimos a través de reportarlos como gastos. Si nosotros reportamos una depreciación como gastos, eso va a afectar lo que es la utilidad de la empresa. Y si afecta la utilidad de la empresa, significa que está afectando impuestos. Por eso se dice que cuando uno deprecia, lo que está haciendo es que el gobierno nos está pagando ese activo. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista de recuperación de inversión? Pongamos que un vehículo se deprecia en 5 años. Es un ejemplo. Se deprecia en 5 años, nos costó 200,000. Cada año se va a depreciar 40,000 si son 5 años. 40,000 pesos. Eso lo vamos a reportar como gastos de depreciación. Y eso lo vamos a deducir de impuestos. De impuestos. Vamos a poner un ejemplo así. No se aplica así, pero para que se entienda. Si yo no tuviera ese vehículo que compré en 200,000, tendría que pagar 1,000 pesos de impuestos. 1,000 pesos. Tengo que pagar 1,000 pesos de impuestos. Bueno, ahora compré un vehículo
y me dice el gobierno, vas a recuperar tu inversión mediante depreciación. O sea que me vas a dejar de pagar impuestos por ese vehículo, por la depreciación de ese vehículo. Entonces, pongamos que me costó 1,000 y mi depreciación es de 40. Bueno, me costó, no, perdón. Voy a pagar 1,000 de impuestos. Ya hice los cálculos y dice hay que pagar 1,000 pesos de impuestos. Ah, pero faltó la depreciación del auto. ¿Cuánto es? 40,000 pesos. Bueno, a esos 1,000 pesos hay que descontarle 40,000. ¿Cuánto nos queda? 960,000 pesos que hay que pagar. Ya nos estamos ahorrando en pagar impuestos 40,000. Ese dinero nos debe de servir como una manera de volver a recuperar otro activo. Nos estamos ahorrando ese dinero en impuestos. Por lo tanto, ese dinero puede funcionar o servir para trabajarlo en la empresa y generar otro activo. En el momento que se venza, después de 5 años, un vehículo, ejemplo, tengo que tener suficiente como para adquirir otro y seguir depreciando y que el gobierno me siga pagando a través de descuento de impuestos. Así es a grandes rasgos cómo se debería entender la depreciación, no como un gasto, sino como una recuperación de mi inversión. Lo reporto como gasto, pero realmente estoy recuperando mi inversión como empresa. Por eso la depreciación es muy, muy, muy interesante si la sabemos ocupar. Aquí dice que desde el momento mismo que se adquiere un bien, este empieza a perder valor. Esta pérdida de valor es conocida como depreciación. Por eso si nosotros depreciamos y sabemos hacerlo y aplicar la depreciación y aprovecharla, es muy benéfica para las empresas. Tenemos el ejemplo claro en las empresas de los países del primer mundo. Si uno va a las empresas de países del primer mundo, siempre va a ver que están a la vanguardia, nunca están rezagados en nada, tanto en presentación de la empresa, en imagen, en mobiliario y equipo, todo lo tienen de último, de última moda o muy actualizados cuando son equipos de tecnología. ¿Por qué? Porque ellos sí aprovechan la depreciación. Saben que lo deducen de impuestos y sobre todo que al momento que se acaba de depreciar un activo hay que comprar otro para con eso seguir depreciando y no pagar tantos impuestos. Por eso es importante saber aprovechar la depreciación. Tiene su chiste para calcular la depreciación, no es tan sencillo como lo estoy platicando, pero es para que nos demos una idea. Necesitamos nosotros aprovechar esa depreciación para con esto recuperar activos que ya dejaron de tener valor en libros en nuestra empresa. Aquí tenemos un ejemplo clásico de lo que sería un registro de depreciación. Tenemos que el año 1, cuando se adquirió valor en libros, es de 90,000 pesos. 90,000. Y se va a depreciar en 5 con 18,000 pesos al año. Cada año se va a depreciar 18,000 pesos. Al siguiente año, ya que estos gastos de depreciación se van a nuestro formato de estado financiero para calcular la utilidad o pérdida. Cuando nosotros registramos como gasto de depreciación, va a afectar el total de pérdidas o ganancias. Si tenemos ganancias, pues obviamente vamos a pagar menos impuestos, es lo que yo les digo. Pero cada año se va a depreciar la misma cantidad. Si se fijan, dejo de pagar 18,000 de impuestos cada año, lo que significa que después de 5 años ya mi vehículo ya no vale nada. Ya no vale nada, vale cero, o lo que querramos nosotros ponerle al final. 500,000 pesos
10,000 pesos como valor final. Bueno, entonces ya con esto yo puedo disponer de ese activo para venderlo de manera comercial y obtener otros ingresos por ese valor. Entonces, si lo hacemos desde el punto de vista realista, desde el punto de vista dinero, pongamos que este es un activo, pongamos que es un equipo de cómputo, me costó 90,000 pesos. Es un ejemplo, ¿eh? Lo voy a depreciar en 5 años, cada año 18,000. Ya cuando tenga 5 años significa que vale nada para mis libros, pero a lo mejor valor comercial se lo vendo a mis trabajadores y resulta que le puedo ganar, lo puedo vender en 10,000. Pongamos que lo vendo en 10,000, no 90,000 como me costó porque sufre algún desgaste por el uso y en 5 años pues sí, se desgasta algo. Pero vámonos a los extremos, lo vendo en 10,000, recupero 10,000. Ahora, realmente, ¿cuánto me costó ese activo? Si me costó 90 y recupero 10, ya me quedé en 80. Pero resulta que deprecié 90. A fin de cuentas, no me costó nada y al contrario, estoy ganando 10,000 pesos. 10,000 pesos extras que está entrando a mi empresa por haber depreciado de manera correcta un activo. Ya lo vendí, ya tuve un ingreso, entonces puedo conseguir otro nuevo activo, seguir depreciando con el mismo ritmo para con esto irme actualizando, no quedarme rezagado en ningún sentido, al contrario, seguir generando y generando. La contabilidad y su importancia en el pago de impuestos. Ya habíamos hablado de lo importante que es pagar impuestos. Como ya les había comentado, en México somos muy buenos para evadir impuestos. Cada vez se va cerrando más la brecha donde lo que es la Secretaría de Hacienda a través del famoso SAT o Sistema de Administración Tributaria, cada vez va cerrando la brecha para que las empresas cada vez tengan menos oportunidad de evadir. Acuérdense que hay penalidades ya para la evasión de impuestos. Pero, ¿de qué se trata el pago de impuestos? Bueno, es una cuota que tiene uno que entregar directamente al gobierno por haber obtenido utilidad a la hora de que mi empresa generó. Bueno, para eso hay leyes fiscales que nos establecen exactamente los montos, tiempos y sobre todo cómo calcularlos. Por eso es importantísimo estar, pero bien actualizados en leyes fiscales para con eso saber en qué momento y qué cantidades y cómo se calculan los impuestos. Por eso, cuando nosotros pagamos impuestos, les decía la clase pasada, es determinante que si pagamos nuestros impuestos de manera legal, de manera correcta, de manera honesta, también tenemos nosotros la facultad de exigir que esos impuestos sean utilizados de la mejor manera y sobre todo generar estructuras de comunicación en el país para con esto tener una mayor apertura a la hora de que las empresas comercien en el interior del país. Es importantísimo, no solo interno, también externo, porque podemos nosotros tener contacto con empresas extranjeras para que nos vendan o vender al extranjero nuestros productos o servicios. Y si no tenemos la suficiente tecnología, la suficiente infraestructura en el país, pues no lo podemos hacer tan fácilmente o nos sale más caro. Por eso, entre mejor infraestructura tengamos en el país, nosotros como empresa podemos crecer y crecer y crecer por un contacto más amplio a nivel país o a nivel internacional. Pero todo eso se genera a través de ¿qué? De los impuestos. Si yo dejo de pagar impuestos y así como, como una empresa
sumamos muchas empresas, pues el gobierno deja de tener ingresos y se empieza a retrasar el crecimiento de la infraestructura. Necesitamos siempre pagar los impuestos de manera honesta, de manera correcta, y con eso, si sumamos todos los impuestos de todas las empresas, vamos a tener suficiente para ir creando infraestructura dentro del país y con eso una mayor conectividad de las empresas con sus clientes actuales y potenciales. Dice la importancia de pagar impuestos. Bueno, es importante que nos permite, es tan importante que nos permite mostrar una información contable y financiera objetiva, real. Permite también mantener capacidad operativa de la empresa al no afectarse el capital del trabajo por distribución de utilidades indebidas. ¿Qué pasa cuando yo hago mi cálculo de cuánto es mi utilidad? Si yo altero la utilidad con tal de generar menos impuestos, no solo estoy afectando los impuestos, estoy afectando a mis trabajadores por lo que le correspondería a ellos como utilidad dentro de la legalidad. Y aparte, como estoy registrando algo, estoy alterando, también mis reportes financieros van a estar alterados. Por lo tanto, mis históricos siempre van a quedar alterados y al momento en que yo quiera hacer un plan en base a históricos, pues no me va a dar, no me va a funcionar, porque todo está alterado, con tal de que mis impuestos cada vez sean menos. Entonces, es como una ficha de dominó que va tirando las demás. Si dejo de pagar impuestos y como empresa a lo mejor dice uno, me conviene. Pues sí, no pago la cantidad que debería, pago menos, pero me está alterando todos mis números, mis históricos. Por lo tanto, si yo quiero hacer un plan a un año o a más, pues ya no se va a poder hacer de manera efectiva, realista, congruente, porque ya se alteraron todos los resultados. Necesito yo o bien llevar una contabilidad doble si es que quiero pagar menos impuestos, una real y otra ficticia, pero es lo menos recomendable. ¿Por qué? Porque el momento que alguien del SAT detecte movimientos raros y nos llegue una auditoría va a salir más caro porque hay que pagar la diferencia que no se quiso pagar, más multas, recargos, infracciones, todo lo que se tenga que pagar, entonces sale más caro. Por eso es importante que registremos tal cual nuestros movimientos y de ahí salgan los impuestos. Para no afectar toda la empresa, porque realmente afecta a toda la empresa, no solamente por querer tener unas pequeñas ganancias de los propietarios a la hora de no registrar impuestos, como deben de ser, pues va a afectar, como dije, a los trabajadores, va a afectar mis históricos, y cuando yo quiera hacer un plan, una planeación, ya no va a ser tan efectivo porque está todo alterado. Registro contable de cuentas. Bueno, cuando nosotros registramos, ya lo habíamos visto, en contabilidad, algún movimiento, alguna transacción que hubo durante el día en la empresa, pues la idea es tener un registro preciso que realmente sea el que está afectando nuestros ingresos o nuestros egresos. Si yo compré algo, registrar la factura con todos sus detalles y sobre todo las cantidades exactas. Revisar que no haya fallas para con esto, al momento que nosotros alimentemos el sistema contable, vaya a dar a donde tiene que dar y vaya a afectar lo que tenga que afectar. Aquí tenemos algunas fórmulas para aplicar la depreciación de nuestros activos. Son fórmulas que realmente son muy sencillas, muy fáciles, no es otra cosa más que unas divisiones. Y con esto nosotros
sacar cuál va a ser el monto de la vida útil o la vida con valor dentro de libros en nuestra empresa. Nos dice, primer punto, depreciación anual es igual a precio del costo. ¿Cuánto me costó mi activo? Tanto. Valor de desecho. ¿Cuánto va a quedar el valor, el último valor cuando se venzan los años de vida útil? Hace rato vimos en el ejemplo 5 años. Bueno, ese va abajo, vida útil entre 5. Precio de costo menos. Pongamos que mi valor de desecho de ese activo lo voy a poner, perdón, 1,000 pesos. 1,000 pesos. 90, como vimos en el ejemplo, menos 1,000, dan 89,000 entre 5, que da como 17 y cacho. Así se calcula la depreciación rápidamente si es que vamos a darle un valor de desecho. Si el valor de desecho va a ser 0, pues se queda como tal. Nada más dividimos el costo entre los años y ya tenemos todo esto. Lo mismo depreciación por unidad, lo mismo precio de costo, valor de desecho entre vida útil de unidades. Dependiendo que estemos depreciando, pero a fin de cuentas todo es muy simple. El costo entre el tiempo de vida útil de nuestros activos. Aquí nos dice otra depreciación, vida útil entre suma de dígitos más el valor del activo. Son varias fórmulas que dependiendo la depreciación, dependiendo de lo que nos tenga autorizado Hacienda. Hacienda nos emite un listado de cuánto se puede depreciar tal o cual activo. Casi siempre lo maneja en valor. En valor. Si un vehículo cuesta arriba de 200,000, ejemplo, lo puedes depreciar en tantos años. Si vale más, nada más puedes depreciar tal cantidad, no el total. Entonces, hay un mínimo, un máximo y un tiempo. Así es como se maneja. Hay que estar pendientes con nuestros reglamentos o leyes fiscales, que es la que nos dice cómo depreciar y en qué tiempo. Método electrónico para el procesamiento de transacciones financieras. Ya hemos hablado mucho de esto. Ya cada vez los programas contables son más completos, son más precisos, ya más fáciles, más amigables, dirían. Cuando se empezó a hacer la contabilidad todo era manual, recordarán, o si no saben, les comento, se manejaba con libros físicos, se llamaban libros, en realidad eran cuadernos muy grandes, numeradas las hojas, cosidos, no se podía arrancar ninguna hoja porque venían numeradas las hojas. Entonces, abría uno un libro y nos quedaba como sería la famosa T de mayor. Así era. Y ahí se iba registrando un libro diario, libro mayor, y se hacían unas sábanas, se les llamaba, a la hora de hacer nuestros movimientos ya de balanza general, estado de resultados, así es como se registraba todo manual. Todo en hojas, en los libros, donde no se podía alterar, no se podía uno equivocar porque quedaba una mancha muy fea si queríamos borrar. No se podía alterar, teníamos que hacer varios movimientos para cancelar ese error que tuvimos. Todo manual, era muy tardado, obviamente, era muy laborioso y la verdad, muy cansado. Ahora con la tecnología a través de las computadoras, si quisiéramos nosotros hacer un programa con el puro Excel, tal vez sería 1,000 veces más rápido que cuando se hacía manual. Imagínense ahora con los programas ya especializados en contabilidad. Rapidísimo que obtiene todo lo que uno quiere si sus registros son reales y verdaderos y actualizados. De nada sirve tener un sistema electrónico, un método electrónico, si no estoy capturando los datos en el día a día. Lo ideal es capturarlos día a día, momento a momento, para tener siempre actualizada nuestra base de datos en cuanto a contabilidad.
En el momento que uno quiere, si tiene uno capturado todo, uno puede emitir cualquier tipo de informe. Todo lo que uno quiera lo puede hacer, lo puede uno procesar, porque hasta le llegan uno a calcular hasta impuestos. Entonces, rápidamente uno sabe cómo va la empresa en un solo clic. Conforme va avanzando la tecnología, obviamente se va cerrando lo que es los cálculos. Cada vez va a ser más complicado modificar, este, alterar, para con esto, pagar menos impuestos. Cada vez se va cerrando menos la brecha. Para con esto las empresas dejen de hacer algunos movimientos raros. Pero aún así siempre va a haber maneras, como los mexicanos somos muy dados a buscarle, siempre va a haber maneras de encontrar algo para pagar menos impuestos, alterar nuestras informaciones y con esto generar que no se paguen tantos impuestos. Dice que una de las ventajas de la tecnología es que en cualquier momento la información financiera o reportes, inclusive de años anteriores, se puede obtener para agilizar la toma de decisiones. Si yo tengo una empresa que tiene varios años, yo puedo de ir rápidamente a sacar históricos. Saco históricos de lo que yo quiera, porque eso me da la tecnología nueva. No necesito estar abriendo archivos. No necesito estar buscando, simplemente me meto a la computadora, la programo para que me dé informes de los años anteriores y con eso yo tengo históricos rápidamente. Y en base a eso puedo tomar decisiones, hacer planeaciones, lo que yo quiera. Dice que los cálculos se realizan aritméticamente, por lo que se eliminan los errores aritméticos de las transacciones procesadas, generando que la información de los reportes emitidos tengan mayor exactitud. Cuando uno lo hacía manual, obviamente tenía uno que tener unas calculadoras. El problema era cuando había un error de dedo. Obviamente se alteraba todo. Con un solo error de dedo, todo se alteraba. Imagínense que al principio fue el error y uno termina y no le cuadran las situaciones. Ya lo hizo todo manual, ya lo hizo todo por escrito. Y era con pluma, no crean que era con lápiz, era con pluma. Resulta que al pasarlo con pluma, ya no hay manera de modificarlo porque no se podía, porque ya alteró todo lo que hicimos, todo lo que se hacía en aquellos tiempos cuando era manual. Había que repetirlo todo porque hubo un pequeño error. Ahora rápidamente, uno si hay algún error lo detecta. Ahora los cálculos matemáticos, como dice aquí, pues rápidamente los hace el programa y nos evita estarnos quebrando el coco para ver si generó algún error, dónde está. Rápidamente, si capturamos correctamente, no puede haber ningún error porque el programa lo calcula de manera automática. La información que se procesa, almacena, puede ser transmitida mediante correo electrónico o costo reducido y gran velocidad. Pues a donde quiera uno, cuando ya se tiene la información, la puede uno mandar. Y ya con esto, mantener informado a quien necesite, a quien requiera, a quien está autorizado para la toma de decisiones. Dice, disposiciones legales. El uso de método electrónico para el procesamiento de transacciones financieras debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 y 28 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Dicho ordenamiento establece respectivamente que los contribuyentes podrán emplear indistintamente registros manuales, mecánicos o electrónicos y que las hojas que se destinen a formar libros diarios deben encuadernarse, empastarse y foliarse consecutivamente. A fin de cuentas, a la hora que imprimimos, lo que se pide es que volvamos a formar un libro como el que se manejaba antes, donde, como les decía, venían foliados, venían numeradas las hojas,
para que no haya alteraciones futuras y los históricos queden siempre resguardados por cualquier disposición legal, porque cuando llega una auditoría, sobre todo de Hacienda, si no se tienen resguardados los históricos de manera impresa, lo que genera es alguna consecuencia de tipo legal. Por eso aquí el ordenamiento es que se imprima, que se haga un libro empastado y que las hojas estén foliadas consecutivamente. Esto evita que se puedan suscitar algún tipo de movimientos, algún tipo de transacciones o algo indebido con esos históricos. Los históricos ya quedan de manera impresa ahí para cualquier situación. Recuerden que Hacienda normalmente, cuando va a hacer alguna auditoría, lo hace por lo menos 5 años atrás. Mínimo 5 años. Ya si requieren más, más. Pero por lo menos 5 años. Y si en esos 5 años no tenemos nada, se tiene consecuencias. Dependiendo de la gravedad del asunto, es como se tienen las consecuencias, sobre todo para el contador y el representante legal de la empresa. Bueno, cuando hablamos de llevar la contabilidad, al igual que cualquier área de la empresa, tiene que tener entre sus archivos físicos lo que es su proceso. El proceso tiene que seguirse de acuerdo a cómo está establecido en la empresa. Cada empresa tiene sus procesos, sus procedimientos para poder trabajar. Aquí nos maneja uno lo que es en un proceso en forma de gráfica. Esta gráfica, como podemos ver, significa todo lo que se tiene que hacer a la hora de aquí cuando se recibe el, la factura de algo que compramos al proveedor. Cuando recibimos materia prima, si es que estamos fabricando algo, estamos transformando algo, o simplemente vendemos de mano, yo compro y vendo el mismo producto. Bueno, pues este es el procedimiento para poder hacerlo de manera correcta. Vamos a analizarlos y vamos a ver de qué se trata. Dice, el proveedor, ¿qué es lo que hace? Envía la factura por email o físicamente. Nosotros adquirimos algo del proveedor y nos dice, te envió la factura, ya sea físicamente, con el producto o nos la envía de manera digital. Ya nos la envía y dice que administración recibe la factura. Ya tiene la factura para darle trámite para su pago, dependiendo el tiempo que se haya establecido en contrato. Después viene el siguiente punto, que como es un rectángulo, es una actividad. Recibir la factura y la actividad dice, la factura se paga por conforming, o lo que sería por conformidad. Estoy yo conforme. Tengo dos opciones. Si me dice que sí, lo paso a la gerencia para revisión y aceptación de la factura y del pago. Y se empieza a tramitar el pago. Si me dice que no, que la factura se paga por transferencia, entonces tengo que seguir un proceso. Si me dice que no, no se paga por transferencia, tengo que regresarla otra vez para ver si se paga por conforming. Bueno, si me dice que sí, es por transferencia, se dice aquí que hay que elaborar una relación de pagos a realizar en una carta de pago. Yo ya tengo mi elaboración para poder, mi formato para poder pagar a través de transferencia. Hago mi listado, anexo facturas y pasan a la gerencia para revisión
aprobación y con esto se traslade a pago. Si se fijan, donde dice primer movimiento de gerencia, nos manda a una sección A. La segunda, cuando es transferencia, una sección B. La sección A, una vez que revisó gerencia y autorizó, nos dice que hay emisión para poder realizar el pago. Seguimiento y control nos dice, y con eso nos vamos a envío de ficheros al banco para hacer transferencias. Todo este es un proceso que se tiene que seguir para poder revisar, para cuando se recibe una factura de un proveedor. Este es un proceso muy corto, no está complicado, simplemente es el caminito que siguen, que hay que seguir. Hay que tener para todo esto, no dice aquí, pero normalmente hay que tener firmas de recibido, o si es a través de manera virtual, hay que recibir alguna información de que se recibió y que se está en trámite el siguiente paso. Para con esto deslindar responsabilidades si es que sucede algún inconveniente con el pago de alguna factura. Necesitamos tener comprobación de recibido, comprobación de que se hace encargo ahora como siguiente paso. Si no lo tenemos, cuando hay algún problema, siempre el culpable es el que recibió la factura. Entonces, porque los demás dicen yo no recibí, yo no recibí, yo no recibí. Entonces, siempre tenemos que tener comprobante de que alguien recibió en el siguiente paso para deslindar responsabilidad. Este es un pequeño proceso, ahora para lo cual tenemos que realizar procedimientos a través de gráficos para cualquier movimiento contable, ya sea cuando se emite una factura también, cuando se manda cobro, cuando hacemos algún egreso por otras cosas. Así todo tiene que tener un proceso y sobre todo escrito. ¿Por qué necesitamos un procedimiento escrito? Porque es la mejor manera de visualizar rápidamente los procedimientos. Si lo tengo digital, luego no es el que corresponde. Por eso necesitamos tenerlo escrito y la mejor manera es seguir los pasos que se van designando para con esto facilitar los movimientos. Y un momento dado que uno ya lo hace de manera automática, ya sabe los procedimientos, ya se lo sabe, el hecho de trabajar el día a día, uno se aprende los procedimientos, ya no necesita uno revisarlos. El problema es cuando vienen los cambios de personal, llega uno nuevo y explicarle, estarle enseñando es más complicado. Si nosotros le presentamos nuestro manual de procedimientos, con ese se va a dar cuenta de cuáles son los pasos a seguir y va a empezar a seguirlos conforme el procedimiento y eso va a ahorrar tiempo y esfuerzo. Si nosotros hacemos nuestro manual de procedimientos en contabilidad, todo lo que es finanzas, nos vamos a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, porque ahí va a venir todo lo que se tiene que hacer y, como dice aquí, si cumple, adelante, si no cumple, ¿a dónde tenemos que recurrir? Por eso los procedimientos son básicos para las empresas, en cualquier área, y más contabilidad, donde hay que seguir los pasos porque afectan dinero nuestro o ajeno de nuestros proveedores. Cuando hay un país donde la inflación es muy acelerada, donde la inflación país es muy alta, pues sí tenemos que considerar varias cosas a la hora de generar nuestra información financiera. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque no es lo mismo, no es el mismo costo un activo que tengo ahorita que con la inflación. Con la inflación todo pierde valor. Por lo tanto, tenemos que actualizar nuestra información financiera en distintos aspectos para no perder valor, no solo de nuestros activos, sino de nuestra misma empresa en general. Necesitamos nosotros modificar algunos aspectos, actualizarlos conforme a la inflación para que no pierdan un valor más rápidamente y con eso nuestra empresa cada vez valga menos.
Por eso aquí nos dice, cuando la información se maneja en dinero de la fecha en que se celebró la operación y no se reconoce el efecto de la inflación, en épocas en que esta es significativa, la información de los estados financieros se utiliza para tomar decisiones, estará desvirtuada de la realidad. En la medida que vayamos nosotros tomando en cuenta estos aspectos de la inflación, nuestra empresa va a seguir valiendo. Si no lo tomamos en cuenta, vamos a perder valor como empresa. Aquí vienen algunos puntos con los que se puede uno guiar para poder hacer ajustes por efectos de inflación. Este es un pequeño cuadro. Dice cuadro de las partidas en los estados financieros. Aquí nos dice, por ejemplo, clasificación ahora a la hora de hacer un balance general. Dice que los activos en monetario no se ajustan, los pasivos no se ajustan algunos no, algunos sí. En el patrimonio algunos sí se ajustan, en otros no se ajustan. Entonces necesitamos nosotros ingresar, igual en el estado de resultados, ahí sí se ajusta todo. Todo lo que estemos nosotros generando como egresos o ingresos sí se tiene que ajustar a la inflación. Pero ¿por qué los activos sí, digo no, y algunos activos no, algunos pasivos y otros no, patrimonio igual? Y en estados resultados todo se actualiza, todo se ajusta. ¿Por qué creen? Porque el estado de resultados nos va a dar el pago de impuestos. Significa que si nuestros ingresos los vamos a ajustar a la inflación, se van a incrementar nuestros gastos también. Y eso va a afectar ¿qué? Impuestos. Significa que vamos a pagar impuestos a como veníamos pagando y no vamos a descontar lo que es la inflación, porque significaría darle menos dinero al gobierno a través de impuestos. Entonces aquí tiene truco con maña. Obviamente yo necesito actualizar mi estado de resultados conforme a la inflación se van ajustando. ¿Para qué? Para que yo a la hora de hacer mis cálculos, los impuestos no se reduzcan, por lo menos se mantengan o se incrementen de acuerdo a los resultados. Entonces, aquí viene el truco y la maña. De eso se trata, de pagar impuestos de manera correcta, de manera actualizada, porque si yo iba a pagar 10 pesos de impuestos con inflación, pongamos que en lugar de pagar 10 tendría que pagar 6 con inflación, pues no, tengo que ajustarlo para seguir pagando 10. Entonces ya no tiene tanta pérdida mi empresa, mis gastos y mis ingresos se actualizan conforme a la inflación y los impuestos los sigo pagando de manera actualizada y no depreciada como sería si no ajusto con la inflación. Por eso es importante saber lo que son las leyes fiscales para cuando hagan referencia a lo que es la inflación. Análisis. Dice, los resultados muestran que la inflación tiene dos efectos significativos sobre los indicadores de rendimiento. Afecta la comparabilidad de las cifras y afecta la estructura de precios relativos, sesgando la base sobre la cual se toman decisiones de inversión y financiamiento. Como les digo, para el gobierno le conviene que uno ajuste para que los impuestos no pierdan valor. Pero obviamente todo lo que tenemos en la empresa va perdiendo valor significativamente porque normalmente esto se aplica cuando hay una inflación muy grande, que realmente afecta lo que son nuestras finanzas de empresa en empresa. Por eso necesitamos hacer unos análisis, tener conocimientos de las leyes fiscales y con esto saber qué medidas se tienen que tomar y en qué momento para con esto cumplir con los procedimientos de las leyes fiscales.
Bueno, ahora nos vamos a lo que son los activos a corto plazo. Ya habíamos hablado cuando veíamos los balances generales, cuando hicimos algún ejercicio, de lo que es activo a corto plazo. Cuando nosotros tenemos activos que son propiedad de la empresa, los de corto plazo, son los activos con los cuales tenemos nosotros una disponibilidad fácilmente para obtener efectivo. Dice, activos a corto plazo son títulos emitidos por entidades públicas o privadas con el fin de obtener recursos financieros a cuenta propia por parte de inversionistas. Financieramente son operaciones simples emitidas generalmente al descuento, compuesta por una prestación, el efectivo entregado al inicio de la operación y una contraprestación, el nominal del título a recibir al término de la operación. Cuando nosotros necesitamos algún tipo de financiamiento, obviamente tenemos nosotros varias opciones. Dentro de esas es exactamente títulos de activos a corto plazo. Ahorita vamos a ver. Características de los activos financieros. Una de las características más importantes de los activos financieros es sin duda su liquidez, es decir, la facilidad y rapidez en la que se pueden convertir en efectivo sin perder su valor. Los activos financieros más líquidos son aquellos que se negocian en un mercado secundario como las acciones o los bonos. Acuérdense que nosotros cuando emitimos bonos o acciones son dependiendo el lapso, corto o largo plazo. Si yo emito acciones, obviamente son propiedad de la empresa. Son propiedad de la empresa, por eso son activos financieros. Los bonos también, porque emitimos bonos que son propiedad de la empresa, entonces son activos por el cual estoy obteniendo dinero y esos son propiedad de la empresa. Mientras no se venzan, son propiedad de la empresa. Cuando se vencen, pues ya dejan de ser, ya pierden su valor como activo. Pero cuando están vigentes esas acciones o bonos. Acuérdense que es una manera de financiarnos. ¿Cómo es las acciones o los bonos? Se emiten documentos que tienen un valor comercial, pongámosle 1,000 pesos. Este papelito que dice que es de propiedad de mi empresa, dice que vale 1,000 pesos y que al término o cada periodo se va a generar un interés de tanto por ciento. Es como un contrato donde indica todas las variables que pudiera tener, nos marca plazos, nos marca montos de interés y sobre todo cada cuándo va a ser convertible. Se recordarán convertibles cada cuánto se vuelve capital el interés. Si nosotros emitimos acciones o bonos como empresa, a fin de cuentas nos están generando algún tipo de deuda, pero como es nuestro papel, es también activo, es nuestro activo. Otra característica destacable es el plazo de los activos financieros. Ya puede ser a corto, mediano o largo plazo. Como les digo, depende del tiempo que uno quiera ese financiamiento, pues es como va uno a catalogarlo, corto o largo plazo. Recuerden que el corto plazo siempre va a ser a menos de un año. Los activos financieros a corto plazo son los que se vencen a menos de un año, como les comenté, mientras que a largo plazo tienen un vencimiento superior a los 5 años. La rentabilidad, otro aspecto clave de los activos financieros. Esta se refiere a la ganancia que se puede obtener de la inversión y está asociada al riesgo, por lo que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. El riesgo implica la posibilidad de perder parte o toda la inversión. El riesgo varía según el tipo de activo financiero y es importante conocer sus características para poder seleccionar adecuadamente. Por ejemplo, los bonos gubernamentales, un tipo común de inversión
a renta fija son considerados de bajo riesgo. Ahorita están muy de moda los CETES. Los CETES, si uno invierte en CETES, compra CETES, es documentos o papeles que está emitiendo el gobierno. Y el gobierno, como todos sabemos, ningún gobierno puede declararse en quiebra. Por lo tanto, no pueden perder valor esos CETES que aquí en México se manejan como CETES o bonos gubernamentales. El riesgo es mínimo, por lo tanto el interés debe ser mínimo. Es muy corto el interés que pagan esos CETES porque el riesgo es bajísimo. Si compramos como empresa acciones de empresas que están en mal estado, que tienen un alto riesgo, pues obviamente el interés va a ser muy alto. Va a ser altísimo el interés porque el riesgo es altísimo. En cualquier momento, un movimiento falso que den esas empresas, podemos perder, si no todo, parte de lo que se está invirtiendo. Entonces, sí necesitamos nosotros saber dónde una inversión es adecuada o no, dónde podemos arriesgar cuando una empresa está en riesgo. Saber en qué momento arriesgar en esas empresas para obtener una utilidad muy alta. Pero siempre va a estar la incertidumbre de que puede uno perder su dinero. Efectivo y equivalente de efectivo. Aquí tenemos que el dinero y depósito, la definición es, el efectivo es el dinero y depósito a la vista, que representa al conjunto de medios de pago aceptados en el país. Incluye monedas, papel monedas, cheques, giros, depósitos disponibles sin restricción en bancos. El efectivo comprende tanto efectivo como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios de su valor. No debe excederse a los 90 días. Bueno, ¿de qué se trata cuando hablamos de efectivo? Comúnmente, cuando no se tenían tantos movimientos digitales, el efectivo se considera el dinero constante y sonante. ¿Qué es esto? Billetes y monedas. Eso era el efectivo. No había otra cosa. Todo lo demás era no era efectivo. Aunque tuviéramos un cheque, no se considera efectivo. Los famosos giros, que ahora ya no existen, no sé si todavía existan. No se consideran efectivos porque hasta que no se tuviera en mano se considera efectivo. El dinero, no el cheque ni el giro. Tenemos que tener el dinero como tal, monedas o billetes. Eso era efectivo. Con el paso del tiempo se ha ido actualizando, se ha ido modificando esto y ahorita ya se considera hasta efectivo los cheques y los giros. Bueno, ¿por qué? Porque son rápidamente cambiables. Uno va y los deposita y si no hay ningún inconveniente, pasan rápidamente y ya el banco los reconoce y están en la cuenta. Ahorita todo el dinero que hay en bancos se considera efectivo. ¿Por qué? Porque rápidamente uno tiene disponibilidad de él. En cualquier momento uno puede hacer una transferencia y eso es efectivo. Se hacen las transferencias, se hacen los pagos desde un dispositivo como celular, computadora, rápidamente se hacen los pagos y no hay manera de no considerar efectivo porque se está manejando así. Como si fuera efectivo, no lo tengo físicamente, pero sí digital, hago el movimiento, te lo traspaso y ya lo tienes. Ahora sí dispones efectivo como gustes, ya sea que sigas haciendo transferencias o lo cambies por efectivo en alguna institución bancaria. Por eso el efectivo necesitamos nosotros ya determinarlo como todo lo que esté en el banco. Los famosos pagos anticipados. Bueno, si yo como empresa tengo un proveedor que me da estas opciones de hacer pagos anticipados, me dice, a ver, me estás comprando algo
Yo soy tu proveedor, tú eres mi cliente. Me estás haciendo un pedido que te lo voy a entregar en una semana, pongamos. Pero si tú me haces un pago ahorita y lo consideras pago anticipado, pues te lo voy a considerar el precio con un descuento. Te hago un descuento por pago anticipado. O al revés, yo a mi cliente le digo, ya me hiciste el pedido, te lo entrego en tanto tiempo. Por hacerme este pedido, tienes que hacerme un pago anticipado. Y por hacerlo anticipado, a lo mejor te doy un pequeño descuento. Esa es una manera de generar rápidamente, yo como empresa vendedora, rápidamente efectivo y que los clientes no manejen mi dinero. Al contrario, yo voy a manejar su dinero al pedirles un pago anticipado. Me dan un pago anticipado, yo ese dinero que estoy recibiendo en mi empresa lo voy a manejar para sacarle provecho. Algún provecho tengo que sacarle ese dinero que tengo ahí, en lo que le entrego todo su producto. Por eso los pagos anticipados hay que hacerlos de manera inteligente si es que uno es el cliente, o también hay que aprovecharlos para generar beneficios si uno es el proveedor. Los pagos anticipados, nos dice, representan una erogación efectuada por servicios que se van a recibir o bienes que se van a consumir en el uso exclusivo del negocio, cuyo propósito no es el de venderlos ni utilizarlos en el proceso productivo. En cierta forma, los pagos anticipados son lo opuesto a gastos acumulados por pagar, que se componen de partidas cargadas de gastos, aún no pagados cuyos servicios o beneficios ya se recibieron. Normalmente los pagos anticipados casi siempre son por requerimiento del proveedor. Casi siempre el proveedor es el que pone ese tipo de condiciones de pagos anticipados. Rara vez una empresa va a decir, pues te pago anticipado para no gastarme el dinero. Al contrario, entre más tiempo tarda en pagarles, le conviene a uno porque está manejando dinero ajeno. Por lo que rara vez las empresas van a poner un concepto de pago anticipado. Que solitos se autoproclamen pagos anticipados es muy difícil. Casi siempre lo ponen los proveedores. Me haces el pedido, me das un pago anticipado como un adelanto y cuando te entregue me das el resto o las condiciones que se hayan establecido. Para empezar la relación, te pido este pago anticipado y con esto yo empiezo a trabajar tu producto, tu servicio y en cuanto te entregue ya nos apegamos a las condiciones establecidas. Por eso hay que saber manejar bien los pagos anticipados. Uno como empresa cliente o como proveedor. Saber manejarlos para con esto, saber manejar el dinero ajeno. Las cuentas por cobrar. Bueno, cuando nosotros vendemos casi siempre, y sobre todo a nivel de empresas, normalmente es a crédito. A crédito. Casi siempre es crédito comercial, que son 30 días. Por lo tanto, tenemos que generar lo que son las cuentas por cobrar. Cuando nosotros vendemos a crédito, nosotros emitimos una factura que van a ingresar a la empresa a la que le estamos nosotros proveyendo y van a hacer un trámite como el que vimos en el diagrama. En el diagrama de flujo vimos un trámite, más o menos es el mismo en todas las empresas, donde el proceso de autorización y transferencia del dinero tiene un tiempo, casi siempre es de un mes, como les digo. Entonces, hay que manejar ese tiempo, el dinero. Si yo soy el que le voy a pagar a mi proveedor, necesito un mes casi siempre para poder pagarle. Estoy trabajando con dinero ajeno. Y yo soy una cuenta por cobrar para esa empresa. Si yo le vendo a mi cliente, él va a manejar mi dinero porque mis productos o servicios valen dinero.
Entonces, ellos están manejando mi dinero, por lo tanto, tengo yo que exigir que se pague en el tiempo establecido para que no genere yo algún tipo de recargo, algún tipo de cosas que yo pudiera beneficiarme y no se beneficien ellos con más tiempo con mi dinero. Las cuentas por cobrar, dice, es un registro de la fecha de venta, a quien se le vendió la cantidad y cuánto será efectivo el pago. Los términos de crédito podrán variar en periodos de días, semanas, incluso años. Por eso cuando tenemos cuentas por cobrar, casi siempre se lleva en el departamento contable y ahí se va a dar uno cuenta, porque casi siempre hay una persona o varias, dependiendo del volumen, el tamaño de la empresa, de las cuentas por cobrar. Aquí se tiene que tener las cuentas por cobrar una estrecha comunicación con ventas. Con ventas porque ventas es el que establece los convenios, es el que tiene que manejarse a través de qué, de las políticas de ventas. Los departamentos de cuentas por cobrar tienen que también estar actualizado en cuanto a las políticas de venta, porque cuando uno vende, entrega la factura, tiene que reunir los requisitos que están establecidos en las políticas para que cuentas por cobrar los aplique tal cual y no resulte que a un cliente se le dio algo más de lo que tenían las políticas, porque entonces empieza a haber consecuencias. Cuentas por cobrar, como les digo, es una manera de estar al pendiente de lo que se nos debe. Tengo que cobrar ese dinero que nos deben y sobre todo tiempo y forma. Si empiezan a variar los tiempos y las formas, empezamos nosotros. No es que perdamos, sino que dejamos de ganar porque siguen utilizando nuestro dinero, porque nuestras mercancías que tienen allá y que no hemos cobrado, ellos los están usando, están generando algún tipo de beneficio que nos está afectando a nosotros. Aquí nos habla, por ejemplo, financiamiento a corto plazo, como acreedores o como proveedores. Cuando nosotros damos un financiamiento, como les decía, significa que me van a pagar, pero después de un tiempo. Por lo tanto, yo necesito moverme rápidamente para estar al pendiente del pago, sea en tiempo y forma, como les había dicho. Por lo tanto, imagínense todo lo que me está afectando cuando vendo a crédito. Si yo vendo a crédito, obviamente mis materias primas se redujeron en el almacén. Tengo yo que hacer un pedido a mis proveedores para completar mi almacén. Entonces ya estoy yo debiendo. Por un lado me deben y por otro yo debo. Entonces es un círculo virtuoso, si lo vemos desde el punto de vista que se beneficia a todo mundo a la hora de vender y comprar a crédito. Si nosotros nada más compramos a contado, pero si vendemos a crédito, pues estamos así como que de una manera perdiendo en este círculo virtuoso, porque no estamos aprovechando el dinero ajeno, que es lo que nos viene usando nuestro cliente. El cliente ocupa nuestro dinero y nosotros el del proveedor. Entonces, mientras sea equilibrado, pues no hay problema porque ocupamos un dinero y ocupan nuestro dinero. El problema es cuando los clientes se tardan en pagarnos o cuando el proveedor ya no nos quiere vender en crédito, nos vende efectivo. Necesitamos nosotros tener ese balance correcto de que compramos a crédito, pero también vendemos a crédito. Si compramos a contado, tenemos que comprar a contado para que no nos altere lo que es el equilibrio financiero de la empresa. Y tratar de aprovechar el dinero que tenemos para manejarlo y sacarle más provecho. Y con eso, con esto nuestras deudas, de manera real se reduzcan porque estamos ocupando el dinero del proveedor, generando y nos cuesta menos los productos.
Pero también tenemos que estar conscientes de que el cliente, si se retrasa un pago con nosotros, está usando nuestro dinero y se está beneficiando. Entonces, tenemos que tener políticas de venta muy claras, muy precisas, para cuando el cliente rebasa el término establecido por contrato y poder generar algún tipo de interés para que nos pague y no pierda valor nuestro dinero. Activos a largo plazo. Dice que son los activos tangibles con un promedio de vida superior a un año, que no está, que no está hecho para revender y es usado en las operaciones de un negocio. Estos pueden incluir planta y equipo, pero no inventarios o cuentas por cobrar. Estos activos son considerados dentro del balance como activos no corrientes. Bueno, cuando nosotros compramos algún activo que son los activos fijos, como aquí, o, no, o tangibles, como aquí dice, realmente son a largo plazo, porque su vida supera a un año. No están hechos para revenderse, porque no es nuestro negocio. Si yo compro una computadora y ya después que se depreció la vendo, pues es otra cosa. Pero no estoy yo dedicado a vender computadoras, salvo que ese sea mi negocio, pero casi siempre no. No lo voy a revender porque es mi activo, es con lo que trabajo y no me interesa estar vendiendo y comprando computadoras porque no es mi negocio. Solo es usado en las operaciones de la empresa. Dice aquí que puede incluir planta y equipo. Todo lo que sea físico de la empresa se puede catalogar como activo a largo plazo o fijo, pero no inventario o cuentas por cobrar. El inventario, acuérdense, y cuentas por cobrar son activos a corto plazo, porque el inventario lo puedo vender rápidamente y tengo disponibilidad de efectivo. Cuentas por cobrar son los que me deben los clientes y también me van a pagar rápidamente. Entonces, un activo fijo pues, no pueden ser nada de estos. Son los que están dentro de lo que es activos tangibles, propiedades de la empresa, que va desde, vámonos un poco más absurdos, desde un lápiz hasta una maquinaria y equipo para producir o para trabajar. Características de un activo financiero. Acuérdense que un activo financiero es la disponibilidad que tenemos nosotros del dinero. Dice, ¿qué características tiene el activo financiero? Liquidez. La liquidez es lo que define el activo financiero. La liquidez. Tiene una liquidez instantánea y o se puede transformar en dinero. Por ejemplo, ya vimos lo que tenemos en caja y bancos, es lo más disponible. Lo que nos deben los clientes también, el almacén también. Pero aquí, si hablamos, por ejemplo, de bonos, pues la gran liquidez la podemos tener rápidamente si es que nosotros pedimos ese dinero a través de los bonos. Nosotros vendimos bonos y aquí tenemos nuestro liquidez. Riesgo. Probabilidad de que el emisor o vendedor no cumpla con su parte del contrato. Cuanto más probable sea que el vendedor cumpla con su parte del contrato, menor rentabilidad tendrá el activo. Cualquier transacción comercial financiera tiene su riesgo. ¿Por qué? Cualquiera, cualquiera. Vámonos a ponernos lado extremo. Yo le vendo a una empresa mis productos. Resulta que le vendo a crédito. ¿Ok? Ya está el crédito. No le cobro interés porque es un crédito comercial a 30 días. ¿Ok? Aunque lo duden, está en riesgo de que no me pague, de que desaparezca la empresa, de que la cierren, de que se declaren en quiebra y tarde muchísimo en pagar o de plano no le alcance para pagarme. Entonces, siempre va a haber riesgo. Dice, probabilidad de que el emisor o vendedor no cumpla con su parte del contrato.
Ese es el riesgo. Cualquier empresa en cualquier nivel, ese es el riesgo. Tenemos el ejemplo de las empresas grandotas, de las grandes empresas, empresas monstruos, donde buscan proveedores y prometen el cielo y las estrellas. Nos dicen, ahora vas a ser mi proveedor, puedes usar mi marca como parte de tu catálogo de clientes para que al momento de que consigas clientes digas que nos vendes y con eso generes más clientes tú. Esto tiene un efecto. ¿En qué sentido? Cuando nos dicen eso, significa lo que nos están queriendo decir es consíguete más clientes porque yo te voy a dejar de pagar mucho tiempo. Eso es lo que nos están diciendo. Consíguete más clientes, ocupa mi nombre como cliente para que generes más y no estés esperanzado a que yo te pague o vayas a quebrar porque no te estoy pagando. Entonces, mucho cuidado con esas frasecitas que nos dicen para que ocupes mi nombre como empresa y consigan más clientes. Cuidado con eso porque esa es una alerta roja, me está diciendo, consíguete más clientes que te paguen rápido porque me voy a aprovechar de ti. Ese es un riesgo muy grande con esas empresas grandotas, donde se financian siempre de sus proveedores. Esas empresas no trabajan con su dinero, siempre trabajan con dinero ajeno. ¿Y cómo es eso? Pues a través de no pagarle a los proveedores. Si por contrato dice 30 días, casi siempre se van a los 60, 90 días. Si bien nos va. Donde estamos tener muy bien establecido contrato con ellos o de plano rehusar a venderles, porque se les venden volúmenes grandes donde nuestro capital está invertido en, este, en productos, en almacén, materias primas, y al momento que hacemos la venta y no nos pagan, nos descapitalizamos y no tenemos para volver a surtir y volver a poder vender. Si no tenemos nosotros esa habilidad de darnos cuenta de que esas empresas grandotas no nos van a pagar, aunque hay también pequeñas que hacen esto, lo ideal es siempre investigar a las empresas a las que les queremos vender, a las que les vamos a vender, a las que nos están solicitando, para saber cómo se están manejando y si nos conviene o no el riesgo de que nos dejen de pagar durante un tiempo o de plano no nos vuelvan a pagar. Si no hacemos esa investigación, vamos a caer rápidamente en sus garras y para salir de ahí está muy complicado. Otra característica es la rentabilidad. El interés que recibe el inversor por el riesgo que implica la obtención del dinero. Cuanto más riesgo sea, mayor interés obtendrá y mayor será la rentabilidad de ese activo. Si yo detecto que una empresa que le estoy vendiendo, por experiencia de otras empresas, tarda mucho en pagar, y yo sugiero que si no me pagan en los primeros 30 días, se empieza a generar un interés, entonces yo voy a tener algún beneficio si no me pagan. Y para el momento que me paguen ya va a estar lo que me deben más algún interés. Normalmente las empresas no lo aceptan porque como son grandes y hacen pedidos enormes, ellos son los que aparentemente tienen el poder de poner las condiciones. Cuando realmente un vendedor es el que debe poner condiciones, no el comprador. Entonces, pero uno con tal de vender grandes cantidades a grandes empresas, uno se emociona y se deja llevar por las condiciones del comprador y no prevalecen las condiciones del vendedor. Entonces, mucho ojo cuando alguien venda productos o servicios a empresas de esos niveles, porque puede llegar uno a tronar la empresa si no se tiene cuidado con el riesgo y la rentabilidad. Clasificación de los activos a largo plazo. Los estados de situación financiera con base a los párrafos 52 y 53 pueden presentarse clasificados los activos a largo plazo y presentados los activos y pasivos en orden ascendente y decreciente de disponibilidad y exigibilidad respectivamente. Grado de liquidez sin clasificarlos a cortos y largo plazo. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos tratado, hasta hicimos
práctica cuando hicimos nuestra balanza. Acuérdense que nuestra balanza se va clasificando el activo conforme hay disponibilidad de efectivo. Como acuérdense, primera acción de clasificación del activo, sobre todo del circulante, es cómo vamos disponiendo. Caja, bancos, tenemos el almacén, tenemos cuentas por cobrar, tenemos clientes. Así va el activo circulante. Tenemos el activo a largo plazo o activo fijo. Igualmente se va poniendo a disponibilidad. ¿Qué es más fácil vender? ¿Un terreno o un edificio? Normalmente es más fácil un terreno que un edificio. Por lo tanto, va arriba el terreno, va abajo en la balanza el edificio. Y así nos vamos, todo lo que tengamos como físico, lo vamos poniendo a disponibilidad. A la hora que quisiéramos venderlo, cuál se vende más rápido, cuál es menos rápido. Y así lo vamos clasificando. Cuando hablamos nosotros de las famosas NIF, cuando hablamos nosotros de las reglas para llevar a cabo una contabilidad, ¿dónde se basa uno, las famosas NIF? Es en los boletines. Los boletines están todas las reglas para poder llevar a cabo una contabilidad de manera correcta, de manera actualizada. Y es donde vienen todos los aspectos para nosotros trabajar en contabilidad. Aquí vamos a hablar del boletín C6, C8 y C15. ¿Qué nos dice el boletín C6 emitido por las NIF? Dice que es una norma financiera que se ocupa de los conceptos de propiedades, planta y equipo en cuanto a su tratamiento contable, financiero integral y determinar la depreciación de los componentes o activos fijos. En ese boletín C6 podemos nosotros darnos cuenta cómo vamos nosotros a registrar en nuestras balanzas, en nuestros programas, lo que es planta y equipo y depreciaciones de esos mismos. Para una empresa es importante que se conozca el estado de los activos fijos y sus componentes más representativos, su valor original, su valor neto en libros y la depreciación. Es lo que hablábamos hace ratito. Ahí viene cómo se debe hacer. En el boletín nos dice, se precisan aspectos como la presentación, valoración y revelación y se toman en cuenta normas generales, entre las cuales se incluye el tratamiento contable, costo inicial, intercambio de actividades y aspectos que se refieren a las bajas, depreciación y deterioro de los bienes. Cuando nosotros tenemos un activo, normalmente cuando ya pierde su valor en libros, hay que darlos de baja. Ahí viene cómo hacerlo. Cuando un activo sufrió algún deterioro antes de que se venciera su depreciación, también hay maneras, y eso nos lo dice el boletín 66. Ligado al cumplimiento de esta norma está el método de costos, en el cual se asigna a los activos una vida útil adecuada y su vida útil remanente. De esta forma se puede depreciar los activos y se obtener un valor residual. Todo esto viene en el boletín C6. En el C8 también nos dice la NIF C8. Define activos intangibles como aquellos identificables sin sustancia física. Intangibles, acuérdense. Hay tangibles e intangibles. Aquí ahorita vamos a hablar de intangibles, pero también son tangibles. Utilizados para la producción o abastecimiento de bienes, prestación de servicios o para propósitos administrativos que generan beneficios económicos futuros controlados por la entidad. Si hablamos de intangibles, acuérdense que son el nombre de la empresa, las marcas de la empresa, las patentes que pudiera tener o algunas situaciones que son nombres de la empresa, las intangibles. Si hablamos de tangibles, pues ya son todos los activos fijos, acuérdense. Si hablamos de activos fijos, son tangibles. Todo lo que tocamos, todo lo que tiene de propiedad la empresa. Si nos vamos desde un lápiz, un clip, es propiedad de la empresa, hasta una maquinaria la más grande, un edificio, esa es la empresa.
Hablamos del boletín C15. Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición. Tiene como objetivo principal el proveer los criterios para la estimación del valor de recuperación de los activos de larga duración. El exceso del valor neto en libros de los activos sobre su valor de recuperación es llamado deterioro de los activos de larga duración y su disposición. En este boletín C15 nos va a decir cómo tenemos que tratar cuando nosotros compramos o tenemos algún activo de larga duración. ¿Cuál es el activo de larga duración? Normalmente es un edificio o un terreno, unas, ¿cómo le llamamos? Mm, plantas de producción, casi siempre son enormes, son grandes, tienen un valor exagerado y tienen una duración muy alta en cuanto a qué duración física y sobre todo duración o depreciación en libros. La depreciación es muy larga, por lo tanto va perdiendo valor poco a poco y tarda mucho en perder su valor total. Y por lo tanto, su valor comercial se incrementa constantemente, ya que con el tiempo las propiedades físicas siempre aumentan, sobre todo cuando son inmuebles, aumentan considerablemente con el tiempo. Norma de información financiera del boletín B6. Si se fijan, esto no es otra cosa más que un ejemplo. ¿Cómo vienen los famosos boletines? ¿Qué son los boletines? Bueno, normalmente eso solamente lo deberían de ver los contadores. Nosotros nada más tener como información donde podemos sacar toda esa información. Los boletines, casi siempre se ocupan, sobre todo cuando uno es estudiante de contabilidad, porque de ahí saca uno todo lo que es cómo llevar a cabo una contabilidad como tal. Aquí esos boletines se usan. Se adquiere continuamente para las actualizaciones que se van generando, pero realmente ya cuando uno es contador, en la práctica uno lleva a cabo todo lo que dicen los boletines ya de manera automática, pero siempre es saludable tenerlos físicamente o en digital para poder consultar alguna duda que pudiera surgirse, como les digo, cuando hay actualizaciones. Esta sería la portada del boletín, en este ejemplo del boletín B6. Nos dice que se trata del estado de situación financiera. Aquí viene, como vemos, lo que es un listado de todos los temas que se ven, un índice donde se ve qué temas incluye este boletín. Aquí podemos ver todo lo que dice, objetivo, alcance, normas, aspectos generales, estructuras. Todo lo que contiene ese boletín, ahí viene. Y aquí ya viene parte de lo que sería el contenido. Nada más es un ejemplo para que vean. Aquí nos explica ciertas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, dice, el estado de situación financiera debe incluir en su caso los siguientes niveles. Total suma de activos, pasivos, todo lo que tengamos dentro de la balanza aquí viene explicado. Por eso les digo, los boletines son la manera de llevar a cabo la famosa contabilidad. Bueno, pasamos a lo que es depreciar y amortizar. En distintas ocasiones utilizamos los términos de depreciación y amortización. Y en contabilidad tiene un concepto similar, pero no igual. Ahora bien, ¿qué es la depreciación y la amortización? Se visualiza que la depreciación hace referencia por lo general a los activos fijos. En tanto, la amortización se hace referencia a los activos intangibles o a los diferidos. Ahorita vamos a ver exactamente a qué se refiere. Cuando nosotros vamos a depreciar, siempre va a ser unos activos que podemos tocar, como que podría ser los activos fijos, bienes muebles e inmuebles. Esos son los que se van a depreciar y por lo cual vamos a recuperar esa inversión. Ahorita vamos a ver lo que es
Cuando hablamos de amortización, se suele hacer referencia a los activos intangibles o los diferidos. Acuérdense, están perdiendo valor. Uno es recuperación de inversión y el otro nada más es registro de gasto. Cuentas involucradas en el registro de la depreciación y amortización. Fíjense. Aquí nos dice, por ejemplo, lo que viene circulado en puntitos. Esta es una balanza donde viene la manera más clara de entenderlo. Nos dice que vamos a estar depreciando los activos fijos. Nos dice que un edificio cuesta 2 millones y la depreciación acumulada van 100,000 pesos de esos 2 millones. Tenemos mobiliario y equipo de 1,200,000 y la depreciación 120,000. Si se fijan, en el edificio se ha depreciado un 5% y el mobiliario y equipo un 10%. Equipo de reparto de 800,000 y la depreciación acumulada 20,000. Significa estar depreciando un 40%. Se ha depreciado un 40%. Por lo tanto, vean cuánto ya tienen de costo real nuestros activos. El edificio ya cuesta 1,900,000, mobiliario y equipo 1,080,000 y equipo de reparto 600,000. Así es como se tiene que ir registrando exactamente las depreciaciones. Se hace la tablita, se va manejando, si lo quiero hacer físico o si lo vamos a hacer digital. Creo que ya los programas nuevos de contabilidad lo pueden ir contabilizando rápidamente y ya nos mandan lo que debe de haber. Así es como se hace. ¿Qué pasa con la amortización? Cuando tenemos nosotros gastos diferidos o, activos diferidos o diferentes. Por ejemplo, si es un gasto de instalación o gastos de o de mantenimiento, cualquier cosa lo podemos también depreciar. No nos dejan, en algunos aspectos no nos dejan recuperar esa inversión rápidamente. Si es un gasto para la empresa, obviamente para mí es inversión. Tengo que catalogarla como inversión, por lo tanto tengo que recuperar esa inversión. ¿Cómo recupero mi inversión? Pues a través de la amortización. Es como una depreciación, pero la hacemos en gastos, no en activos, en gastos. Esa es la diferencia entre depreciación y amortización. Los gastos se amortizan, los activos se deprecian. Mis gastos me dice que a lo mejor lo voy a depreciar un 5% anual o 10, dependiendo del tipo de gasto. O en un año, dependiendo del tipo de gasto. Aquí nos habla que puedo amortizar en este ejemplo de 200,000 que me costó el gasto de instalación de mi empresa. Ahora lo voy a depreciar a un 5%, un 5% anual. Voy a recuperar todo lo que me costó instalar mi empresa. En 20 años. En 20 años ya recuperé mi inversión. Por lo tanto, tengo que ir aplicándola año con año. Esa es la famosa depreciación, esa es la amortización. Y si se fijan, todo esto se va generando dentro de la balanza. Si lo queremos pasar, más bien se debe de pasar también a lo que es nuestro estado financiero de pérdidas y ganancias. Yo dentro de mis gastos pongo los 100,000 como depreciación, pongo los 120,000 y los 200,000 como depreciaciones. Pongo mi estado de resultados y digo, a mis ventas también les voy a quitar la depreciación como manera de recuperar esa inversión. Yo pongo mi depreciación dentro del estado de resultados y con eso va a afectar mi utilidad y por lo tanto mi pago de impuestos. Por eso, cuando nosotros hacemos depreciación o amortización, tenemos que incluirlo tanto en balanza como en estado de resultados para que afecte mis resultados. Hablamos de métodos de depreciación
y amortización y su impacto en los estados financieros. Ya vimos que nos va a afectar los estados financieros a la hora de aplicarlos. Bueno, dice que estos métodos utilizados para asignar el costo de un activo a largo plazo de su vida útil y depreciación se utiliza para activos tangibles como edificios, equipos y vehículos, mientras la amortización para intangibles, como también podía ser patentes, marcas comerciales, derechos de autor o gastos, como ya lo vimos. Gastos de instalación, gastos de mantenimiento. Nos habla del método de línea recta, nos habla del método del saldo creciente, dependiendo cómo queramos nosotros evaluar, más bien depreciar nuestros activos. Hay varias maneras, ya los habíamos visto antes. El de línea recta es el más común porque se hace con la tablita como ya vimos, con las fórmulas donde nosotros dividimos en lo que nos costó en los tiempos que se está autorizando la depreciación. Aquí nos dice, si una empresa compra un vehículo en $20,000 y espera que tenga su vida útil de 5 años, el método lineal asignará 4,000 del costo a cada año de vida útil del vehículo. Pues no hay otra cosa más que eso. Lo que me costó en los años de vida útil o los años que me tiene permitido lo que es la Secretaría de Hacienda aquí en México. El método de saldo decreciente es un método acelerado de depreciación. Este método se asigna a una cantidad mayor de depreciación de los primeros años de vida de un activo y una cantidad menor en los años posteriores. Ejemplo, si una empresa utiliza este método para el mismo vehículo mencionado anteriormente, asignará una cantidad mayor de la depreciación al primer año de vida y una cantidad menor a los siguientes años. A lo mejor dice Hacienda, te autorizo el 25%, 30% el primer año como máximo, y los demás años tú divides lo que te resta. Y con eso hacemos el método de doble saldo decreciente.